Me llamo Mari Bonilla y vengo de Guatemala. Pues yo vengo de un hogar no realmente cristiano. Mi mamá es creyente desde pequeña, pero mi papá aún no es creyente. Pero yo tuve la dicha de compartir mucho de mi infancia con mi abuela y ella sí era una cristiana de corazón, conocía de verdad a Cristo y entonces ella siempre me educó en ese ambiente. Yo desde pequeña asisto a la iglesia, pues yo me creía cristiana, entendía que yo tenía un buen comportamiento, entonces hacía todo lo que un cristiano hace y yo me creía una buena persona. Cumplía con los ritos, con las tradiciones, me sabía todos los himnos, los cantaba con emoción, conocía la Biblia, sabía el orden de los libros, todo lo que un cristiano se supone que debe hacer, pues yo lo hacía y trataba de portarme bien. Pues bueno, así crecí, llegó mi adolescencia y yo me creía siempre una buena persona y por pertenecer a una iglesia creía que estaba bien. Y sí conocía el evangelio, obviamente yo lo escuché muchas veces, pero no entendía la gracia. Uno no puede abrazar la gracia cuando no tiene un claro conocimiento acerca de su propio pecado. La gracia es para la gente que se está ahogando, que está muerta, y yo no, yo era una buena nadadora en ese entonces. Entonces no necesitaba demasiado al Salvador. Lo veía como más para el futuro, digamos, pues, como tener asegurado el cielo, pero aquí no lo necesito tanto porque yo puedo hacerlo bien. Lo que yo tengo que hacer lo puedo hacer bien. Pero al llegar la adolescencia y la juventud empecé a tomar decisiones que no eran correctas. Empecé a tener una vida más rodeada, digamos, de pecado, ya no en un ambiente tan guardado, y entonces empecé a relacionarme con el pecado y a darme cuenta que estaba en mí también, pero aún ahí yo decía, bueno, pero yo no asalto un banco, no he matado a nadie, no, o sea, yo trato de hacerle bien a la gente. Entonces, aunque yo hacía cosas pecaminosas, yo pensaba, bueno, tampoco es que esté tan perdida, digamos. El Señor me permitió conocer a mi esposo en la universidad. Lo conocí, tenía yo 21 años, lo conocí. Nos casamos cuando teníamos 25 años, yo resulté embarazada de mi hijo, José Roberto, y bueno, nos casamos. Nosotros teníamos una buena relación y apuntábamos a casarnos, pero lo hicimos de manera muy equivocada, muy equivocada. Y aún ahí yo creía que bueno, no es que no entendiera que estuviera haciendo mal, yo sabía que estaba haciendo muy mal, pero siempre tenía una jerarquía de pecados. Cuando me casé y ya estando embarazada, yo sabía que si no buscaba al Señor de manera intencional, yo no iba a poder criar a mis hijos. Pues aún ahí creo que seguía siendo como mi legalismo, porque yo decía, bueno, la Biblia es el lugar correcto donde buscar las respuestas. Y entonces si yo voy a tener un hijo y voy a embarcarme en esto de la maternidad, tengo que hacerlo correctamente. Entonces tampoco era un entendimiento como muy claro, sino seguía haciendo como lo correcto. Como era algo como de comportamiento. En mi búsqueda de tratar de ser una mejor mamá y tratar de hacerlo bien, pues el Señor se fue revelando a mi vida poco a poco, y empecé a hacer lo que debía de hacer bien, leer mi Biblia sin que fuera por cumplir, sino tratando de conocer al Señor. Y entonces empecé a leer mi Biblia, empecé a tener una vida devocional. Bueno, y empecé también a rodearme de recursos que me fueron mostrando el verdadero evangelio. Tal vez yo tenía un conocimiento de una sana doctrina, pero no había entendido la gracia, no la había entendido. Me recuerdo súper bien de un momento.
yo estaba leyendo una serie de mensajes de John Piper, las transcripciones, y una noche estaba leyendo sobre la predestinación. Y era una palabra tan conocida para mí, tan conocida. No era la primera vez que yo la escuchaba. Sabía lo que significaba. Pero esa noche, leyendo esas hojas, yo entendí mi pecado. Hasta ese día pude ver la oscuridad que había en mí. Hasta ese día. Y pasé toda la noche llorando, me recuerdo, de la gratitud que sentía, de que a pesar de eso, el Señor hubiera podido amarme y escogerme. Ahí entendí que Él me había escogido a mí y yo en ningún momento lo escogí a Él. Hasta ese entonces comprendí que yo era beneficiaria de eso que no merecía para nada. Creo que Aviva Nuestros Corazones para mí ha sido como tener una anciana personal discipulándome diariamente. Yo siento como que me tomara un café todas las mañanas con Nancy o con Patricia, y entonces es alguien discipulándome y guiándome, porque creo que nos falta en las iglesias, nos falta mucho enseñarles, bueno, en general a mujeres y a hombres, pero sobre todo a las mujeres creo que no se nos enseña cómo vivir el evangelio prácticamente. Conocemos el evangelio, sabemos qué significa, sabemos que eso nos debe de llevar a ciertas acciones, pero la vida diaria, el ir y venir, ¿cómo aplica ese evangelio cuando estoy lavando los platos? ¿Cómo aplica ese evangelio cuando tengo que corregir a mis hijos? ¿Cómo aplica ese evangelio cuando no tengo gracia, cuando no tengo paciencia? Y uno de mamá se enfrenta a tantos momentos como ese durante el día y de tantas maneras, que yo creo que ese ha sido el trabajo de Aviva Nuestros Corazones en mi propio corazón y en mi propia vida. Tener la dicha de tener a alguien hablando a mi corazón y dándome herramientas prácticas, trayendo luz sobre cómo el Señor espera que yo desempeñe ese rol. Y otra cosa importantísima es que me ha dado un gozo o como que me he enamorado de ser mujer, digamos, y de ser mamá, y de hacerlo por completo. No me siento ahora mal de no hacer otra cosa que no sea ser mamá, porque a pesar de que yo siempre quise cuidar a mis hijos y que fue algo que platicamos con mi esposo desde siempre, que al tener a nuestros hijos yo iba a permanecer en la casa, y yo no tuve nunca un conflicto con eso, pero creo que ahora sé el llamado alto que es eso, y cómo no hay un día desperdiciado en tu casa. Si está invertido en tus hijos, si está invertido en tu familia, si está invertido en una vecina, si está invertido en la persona que trabaja contigo y te asiste. Hay tantas maneras de proclamar el evangelio y, como dice Tito, adornarlo y no blasfemarlo. Ahí donde el Señor nos ha puesto. Así que creo que eso ha sido el ministerio para mí, darme esa guía, como que alguien me tomara de la mano y me dijera: ven por este camino, para esto te formó el Señor, mujer, hay propósito en esto y lo puedes hacer de esta manera. Y entonces puedes hacer estos pasos, pero ahora ya no son pasos por cumplir una lista, sino ahora es un fruto de mi entendimiento de Cristo, de conocer mi propio pecado y de extender gracia a las personas que están a la par mía. Acabo de escuchar en la serie de ahora que hay fariseas en recuperación, y yo soy una de ellas. Yo soy una de ellas y suelo ser muy legalista, porque yo me calificaba a mí misma así con ciertos logros. Entonces suelo tener esa misma medida con los demás, y el Señor me ha ayudado mucho a extender gracia a los demás.